Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación que es OMV Radio, aquí en nuestro municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Estamos viendo este hermoso paisaje que pertenece a la presa del pueblo de Zacapesco, en Villa del Carbón. Es un lugar hermoso que muchos deberíamos de visitar. Damos inicio a nuestro programa del día de hoy. En las siguientes sesiones, 2 o 3, daremos una información extensiva acerca de los pormenores de los acontecimientos, de las batallas, de las luchas, de las voladuras de los trenes, de las vías, de los asaltos que se cometieron durante ese periodo tan importante de la historia de México, que fue la cristiada, la guerra cristera. Más adelante empezamos con nuestra fuente hemerográfica, el periódico Excelsior, y más adelante nos vamos a nuestras fuentes bibliográficas con los excelentes autores, los excelentes investigadores que existen en nuestro país. Empezamos con el periódico Excelsior del día viernes 1 de abril de 1927, que en su primera plana cabeceaba con la siguiente nota: estación asaltada por un grupo de rebeldes, San Miguel Allende, marzo 31. La noche del 30, a las 23 horas, un grupo de alzados en armas asaltó la estación de ferrocarriles nacionales, apoderándose aproximadamente de 800 pesos y diversos objetos de uso personal del jefe de estación, así como de mercancía almacenada en las bodegas. Las tropas federales fueron enviadas en persecución de los rebeldes. En su página 8, Excelsior publica esta nota: rebelión en el estado de Guerrero se considera que ha concluido. La Secretaría de Guerra comunicaba que prácticamente la rebelión concluyó en esa entidad con la muerte del principal cabecilla, Baldomero Vidales. El general Claudio Fox, jefe de operaciones militares en Guerrero, dio cuenta del rendimiento de diversos alzados en armas que operaban en San Luis de las Lomas, donde estaba establecido el cuartel general de los hermanos Vidales. Un buen número de rebeldes se rindió incondicionalmente al gobierno, entregando todas las armas y parque con las armas que contaba, con el parque que contaba. En unos días la rebelión cristera en Guerrero quedaría totalmente aniquilada, aseguraban voces gubernamentales. Bueno, era una actitud muy optimista, sin embargo, pues llena de mentira y llena de demagogia, ya que la guerra cristera, no solo en Guerrero, sino en otros lugares del país, se extendió después de estas declaraciones, pues más allá de 2 años y medio. En el número 3667 del sábado 2 de abril de 1927, Excelsior publica esta nota: tropas concentradas en los límites de Jalisco y Colima. La Secretaría de Guerra ordenó la concentración de tropas en los límites de Colima y Jalisco. Entre los elementos movilizados se encontraban los soldados del Regimiento de Guardias Presidenciales, bajo las órdenes del general Gilberto Limón. Sería una de las campañas militares más serias y tendría las mismas características de la que se llevaba a cabo en Los Altos. Se giraron instrucciones para que el jefe de operaciones en Jalisco
general Ferreira batiera de manera intensa a los núcleos rebeldes que operaban de manera indistinta en Jalisco y Colima. Pues era la gravedad de la guerra, era pues las grandes hostilidades que por todo el país se presentaban, afectando sobre todo a la población civil, por una guerra entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano. En el número 3666 del domingo 3 de abril de 1927, en su primera plana, Excelsior publica esta nota: Gallegos solo se apoderó de una cantidad insignificante. La gerencia del Express de los Ferrocarriles Nacionales rindió un informe de los valores y documentos perdidos en el asalto al tren de pasajeros cometido por el rebelde Rodolfo Gallegos hacía 2 semanas en la estación de Rinconcillo de la línea México-Laredo. Se rumoró que los rebeldes se llevaron 120,000 pesos, lo cual resultó falso. Solo se apoderaron de 2 paquetes, uno por 50 pesos y otro por 30. Incendiaron 2 carros Pullmans, cuyo valor ascendía a 80,000 pesos y que tendría que cubrir el gobierno federal con cargo a la cuenta Daños de la Revolución. No se llevaron más que 500 pesos, 300 pesos, pero los daños terribles que ocasionaban al patrimonio ferroviario de la nación pues eran inconmensurables, y todo esto iba a la cuenta de Daños de la Revolución, que al final de cuentas, que al final de la historia, pues todo era pagado por los impuestos de los mexicanos. Otra nota es la siguiente: los católicos no se levantaron en armas. Nueva York, abril 2. Monseñor Pascual Díaz, obispo de Tabasco y secretario del episcopado mexicano, partió para Europa a bordo del transatlántico Majestic. Declaró que no había aún un arreglo sobre la controversia entre el gobierno de México y la Iglesia Católica, y que creía que no habría pronta solución. Manifestó que la Iglesia no dirigía ningún movimiento armado en contra del gobierno de Calles, lo cual pues era una gran mentira del obispo católico. Pero bueno, no es novedad que la Iglesia Católica siempre miente y maneja las situaciones a su conveniencia, al igual que hacen todos los credos, al igual que hacen todas las iglesias en el mundo. La mentira es su especialidad. Desde luego que la Iglesia Católica estaba detrás de la guerra cristera. Eso lo ha demostrado, lo ha comprobado la historia. En otra nota, Excelsior publica lo siguiente: partida de rebeldes batida en Veracruz, Jalapa, abril 1. El general Lindoro Hernández, jefe de las fuerzas de seguridad del estado, informó que salieron a batir a los alzados que merodeaban por el rumbo de Coatepec y las cercanías de Jalapa. Hubo un encuentro con las tropas del capitán Asensio Vergara y del subteniente Alfonso Sierra, destacados en Teocelo y Xico, contra las fuerzas rebeldes que en el puente de Santa Rosa, en la vía de Jalapa a Teocelo, trataron de atacar el tren. Los rebeldes dejaron en el campo a 3 muertos y varios heridos, habiendo sido identificados los cadáveres de Rosendo Nájera y Luis Trujillo. Las fuerzas de seguridad del estado seguían en persecución de estos elementos rebeldes. Bueno, pues era la guerra, las hostilidades de costa a costa, de Acapulco a Veracruz. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: los gobernadores cooperarán a acabar con los rebeldes. Los gobernadores de las entidades
en las que actuaban tropas rebeldes armadas en contra del gobierno, cooperarían con los jefes militares para exterminar a los bandos de subversivos y delincuentes. Entre estos gobernadores se encontraban los de Jalisco, Zacatecas y Guerrero. Pidieron armas al gobierno federal y ofrecieron organizar a los voluntarios. Previa consulta con Calles, el secretario de Guerra ordenó el envío de 300 rifles de los que usaba el ejército y 100 cartuchos por rifle a cada uno de los gobiernos estatales que cooperarían en la tarea. Los gobernadores decían que en sus estados sobraba gente que quería voluntariamente ir a batir a los facciosos. Bueno, aquí encontramos otra contradicción, otra mentira del gobierno. En la nota anterior, el gobierno afirmaba que en Guerrero prácticamente tenía ya derrotada a la guerrilla cristera. Entonces, ¿por qué en esta siguiente nota el gobernador de Guerrero ofrecía al gobierno toda una serie de voluntarios para ir a combatir a los cristeros, si ya los tenían prácticamente dominados? Y además, al igual que los gobernadores de Jalisco y Zacatecas, el de Guerrero le pedía armas al gobierno de Calles. Y afirmaban estos gobernadores que había miles de voluntarios ansiosos de ir a pelear, ansiosos de ir a matarse, a dar su sangre en contra de los cristeros. ¿Quiénes eran estos voluntarios? Pues eran los que tenía el gobierno cooptados por medio de haberles dotado de la tierra. Este fue un acto verdaderamente bárbaro y traidor a la revolución de los caudillos revolucionarios, que condicionaron la entrega de la tierra a la formación de brigadas campesinas militares en defensa siempre del gobierno. Fue una verdadera traición a la lucha revolucionaria. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio. Se despide su amigo José Manuel Marmolejo Delgado desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Gracias por su atención.